Es increíble, hermano, ver al pueblo de Israel estar, como decía hace como 15 días, 3 semanas, nuestra hermana Connie nos decía que estaban a 11 días de pasar a la tierra prometida. Y esos 11 días, hermanos, se convirtieron en 40 años. Es muchísimo, muchísimo. Pero esto, a fin de cuentas, fue a causa de su incredulidad y de su duro corazón. Entendemos o leemos, vemos que esa generación no entró a la tierra prometida a causa de ello. Y como dice el refrán, ¿no? Tanto nadar para morirse en la orilla, ¿sí? Y así pasó con el pueblo de Israel. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos en tu casa, Señor, y en tu casa está el pan de vida. Háblanos, ayúdanos, como decía el salmista, a deleitarnos en el torrente de tus delicias, mi Dios. Por favor, guíanos, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y que podamos entender el propósito de tu palabra, cada uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que estaba leyendo en Números, el pasaje que nos ocupa hoy. Estaba viendo algunas cosas, hermanos, en Números, y vemos cómo el pueblo, no sé cómo decir la palabra, si cansó a Dios. Si el pueblo, por ejemplo, ahí en el capítulo 14, les dice Dios: vieron mi gloria y mis señales, y me han tentado ya, dice, 10 veces. Dios les dice eso: ya me han tentado 10 veces. Les dice: y no han oído mi voz. Ninguno de los que no han oído mi voz verán la tierra prometida, dice, me han irritado. ¿Sí? ¿Ha oído la expresión que dice, ya me llenaste qué? ¿El hígado? ¿El buche? ¿O qué? Sí, hermanos, y Dios les está diciendo esto. ¿Saben qué? Que ya me han irritado. Y no queda ahí, mire, estoy sacando nada más unas palabras de Números 14 desde el 22. Dice también: ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud? Otra. Me han tentado 10 veces, me han irritado. Esta depravada multitud, que es en el 27, que murmura contra mí, y las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. O sea, murmuran y se quejan. ¿Sí? Y sigue, ¿sí? Y dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ellos, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea, que ahí de los que tenían ya más de 20 años, ninguno se salvó, hermanos. Y dice: yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se han juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Todo lo que les dice Dios
antes de llegar al punto que vamos a ver hoy. O sea, hay un contexto de todo esto, ¿no? Y se acuerda que también nuestra hermana Olga nos hablaban de los 2 espías que fueron, que trajeron el fruto, decían que unos melones que se veían muy bien, unas uvas, y la palabra de Dios dice que empezaron los 10 a quejarse, ¿no? 10 a quejarse y decían, no, pues somos como unas langostas que nos van a aplastar porque allá hay gigantes. ¿Y sabe cuánto medía un gigante? ¿Cuánto medía Goliat, por ejemplo, que era uno de los gigantes? ¿Mande? Aproximadamente 3 metros. Dice que medía 6 codos y un palmar. El codo medía 45 centímetros, ¿sí? Entonces, y luego un palmar otros 30, prácticamente 3 metros. ¿Sí ha visto el básquetbol? Si yo veo ahí gigantes en el básquetbol que miden luego como 2 metros y ay, ¿sí? Imagínense otro metro todavía, 3 metros, ¿no? Y empezaron a quejarse. El asunto es que estos 10 hermanos ni llegaron a la tierra prometida, y dice la palabra, que murieron los 10, que les vino una plaga y murieron. Pero esto, hermanos, porque desanimaban al pueblo. Esto porque, iba más allá de que tuvieran miedo, sino el contagiar a los demás. Veía yo un video ya hace mucho tiempo, de los que luego mandan, de una persona que sube al metro y está viendo algo y empieza a reírse. Y empieza a reírse, y el que lo ve a un lado empieza a reírse, y luego ya todos están riendo, ¿no? Porque contagia la actitud, contagia la persona de una manera positiva o negativa, ¿sí? Porque si empieza, no, y que mira, y que esto, y el otro, sí, tienes razón, mejor hay que regresarnos. Va a influir, hermano, va a contagiar de una o de otra forma. Así es que, bueno, el título de hoy, hermanos, es cuando Dios dice no, es no. Y aquí, el pasaje, hermanos, que nos ocupa hoy, hermano, mire, quiero dividirlo en 2 partes, nada más para aclarar la parte donde vamos a hacer el énfasis. Cuando Dios dice no, es no. En algunas ocasiones, Dios, hermanos, dice no en nuestras necesidades, en nuestros problemas. Y lo primero en esta parte es, ¿por qué Dios nos dice que no cuando pasamos alguna situación difícil? ¿Ha sentido usted que Dios le dice que no? ¿Por qué lo hace? La mayoría de las veces, porque la respuesta en ese momento nos dice que no, pero porque tiene mejores cosas para nosotros. A veces no lo entendemos, pero la respuesta de Dios es no en ese momento. Lo malo es que nosotros estamos acostumbrados, y Dios nos acostumbra, ¿no?, a que siempre nos dice que sí. Pero cuando nos dice que no, hermanos, dice, ay, es que Dios ya no me quiere, Dios ya no me escucha, y empezamos. Y la otra razón es porque Dios tiene sus tiempos. Los tiempos de Dios, dice la palabra, que son perfectos, son perfectos. Entonces, la respuesta, hermanos, de Dios, ¿sí?, es porque tiene algo mejor para nosotros. Job, por ejemplo, decía, en medio de su problema, decía, aunque él me matare, en él esperaré. O sea que iba a esperar en Dios hasta la muerte. Y es un buen ejemplo para nosotros. Habacuc, que decía, aunque tarde, espéralo, aunque tarde.
No va a tardar la respuesta, tú espéralo. Pero no es ese el enfoque de nuestro pasaje de hoy, ¿sí? El pasaje de hoy es la otra parte. Esa es una parte que debemos entender cuando Dios dice que no. La otra parte, cuando Dios dice que no, es como una orden, como un mandato. Cuando Dios, hermanos, castiga al pueblo y les dice que no entrarán en la tierra prometida, ellos reaccionaron, y entonces cuando reaccionan dicen: ¡ay, hemos pecado! Una reacción tardía. Hasta que pasa todo esto que les digo y Dios les dice que no van a entrar, entonces ellos: ¡ay, hemos pecado! Empiezan con ese lamento y dicen en el versículo de nuestro pasaje que leímos: entonces respondieron y me dijiste: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Ellos, esta es una forma de reacción, pero miren lo que dice el versículo 42. Y Jehová me dijo: diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Esto es una orden, hermanos. Es una orden. Dios les dice que no deben subir, que no deben de pelear. Pues no estoy entre vosotros. Estaba yo checando, ¿sabe qué significa que Dios no esté con nosotros, hermanos? El que Dios no esté con nosotros es algo que no puede usted superar ni suplir con nada, porque a fin de cuentas es nuestro motor, es el que nos da vida. Que el Espíritu Santo ya no nos esté guiando, ya no nos esté protegiendo, ya no vaya al lado de nosotros como ese Paracleto, dice la palabra. Cuando Dios, hermanos, dice: no voy a estar con vosotros, entonces somos menos que nada, porque sin Dios no somos nada. Les da el mandato y les dice: no subáis, no, ni peleéis, no estoy entre vosotros, ¿sí? Si, por ejemplo, no está conmigo al que le canto aquí, al que le alabo, al que le adoro, entonces todo lo que haga, hermanos, va a ser en vano, no sirve. Ojalá y que Dios no nos diga a nosotros nunca eso: ¿sabes qué? Mira lo que quieras, yo ni estoy contigo. ¿Sí? Tus oraciones no van a llegar ni al techo. Así es que Dios les da esta orden. Y estaba también leyendo en una ocasión, ¿se acuerda cuando Dios le dice a Moisés que vayan con el pueblo? Y Moisés, en el libro de Éxodo, le dice: pues ¿sabes qué? Que si tú no vas conmigo, yo no voy, a mí ni me mandes, a mí no cuentes conmigo, le dice. Prácticamente Moisés le dice a Dios: yo necesito que tú vayas conmigo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios está con nosotros, vamos en ese nombre. Cuando Dios está con nosotros, ¿sí? Le dice David a Goliat:
pues tú vienes a mí con espada y jabalina y no sé qué, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que tú has ofendido. Así es que es muy importante, hermanos, saber el nombre que nos respalda. Mire, una vez en la iglesia fue una persona y él era la primera vez que iba, era un joven mayor y pues vio ahí cómo estaba el asunto y me dice terminando, oiga, le ayudo o le lavo el carro para que me ayude. Y le digo, no, ¿cómo crees? Y ya, pues le di una ayuda. Fue otro día y ya no fue. Pasaron, ¿qué le gusta? 2 meses o un poquito más. Y una de las hermanas se acerca conmigo y me dice, oiga, hermano Ángel, ¿cuándo me va a pagar? Y le dije, ay, hermana, ¿cuándo le voy a pagar? Sí, el dinero que le presté. Le digo, hermana, ¿pero cuándo me prestó dinero? Mire, Dios es testigo que yo no le pedí. ¿Cómo cree? A mí me daría mucha pena pedirle a una hermana, a lo mejor, pues no sé, al hermano Temis me acerco, hermano, présteme una lana, ¿no? Pero ¿cómo me voy a acercar con una hermana? Le digo, a ver, hermana, cuénteme bien, porque aquí hay algo que no está bien. Y dice, ¿se acuerda del muchacho que vino? Que usted hasta le dio una ayuda y todo. Pues él fue a mi casa. Le digo, hermana, ¿y cómo sabe su casa? No lo sé, pero me dijo que iba de parte del hermano Ángel para que le prestara dinero. Le digo, ay, hermana, ¿y usted le prestó? Ay, hermano, pues viene en el nombre de usted, pues ni modo que no le voy a prestar. Dije, ay, hermana, pues le agradezco mucho que mi nombre signifique algo, ¿no? Pero me hubiera hablado, me hubiera dicho, oiga, pues no está por demás, ¿no? El asunto es que cuando hay un nombre, ¿no?, que respalda, ¿qué hacen los que prestan? Piden un fiador y si no pagas ahí están molestando y depende quién lo respalde. Aquí Moisés le dice a Dios que no lo respalde, que vaya él ahí con ellos, ¿sí? Así es que el pueblo escuchó esta orden, pero ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? Dice la palabra de Dios, y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió al encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y los derrotaron en Seir hasta Horma. Dios les dice que no dieron oído, hermanos. No dieron oído al mandato de Dios. El no dar oído, hermanos, al mandato de Dios, en otras palabras, ¿qué es? No hacer caso, ¿no? Como lo utilizamos aquí en México, no haces caso, ¿no? Dice la palabra de Dios, no disteis oído, además dice, fuisteis rebeldes, persistiendo con altivez. Bueno, yo sé que a ustedes les gusta participar mucho. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Persistieron con altivez. ¿Qué es altivez? Ellos, hermanos, actuaron con orgullo, con soberbia, quiere decir esta parte. Altanero,
arrogante, presuntuoso. Así actuaron ellos. Y si vamos, por ejemplo, a Números, ¿sabe cómo dice Números? Dice que ellos se obstinaron. A ver, ¿quién me dice qué es obstinaron? ¿O qué es una persona obstinada? Necia. Terca. Y cuando vemos esto de obstinado, hermanos, caemos otra vez en rebelde, en testarudo, en una actitud endurecida y egocéntrica, cerrado en su propio pensamiento, alguien que se niega a la razón, hermanos. Las cosas son a su manera o no lo son. Esa es una persona obstinada. Así es que ellos actuaron de esa forma, ¿sí? De una manera necia, y solamente actuaron porque ya les habían dado una sentencia, ya les habían dicho, ¿saben qué? Que ustedes no van a entrar. Reaccionaron así y aparte cierran su oído, no obedecen. Y bueno, hermanos, ¿qué hace usted cuando su hijo no le obedece? A lo mejor es de las clásicas que dice, ya va una, ¿no? Y luego no hace caso, ya van dos, acuérdate que la tercera. ¿Qué hace cuando de plano no le obedece? ¿Qué hace, hermana? Pati. A veces es momento de sacudirles el polvo, ¿no? Bueno, ya te hablé 3 veces, ¿sí? Yo, el hijo más chico que tengo, bueno, que ya es un gigante, nada más le subo la voz, mire, con una y ni se pone, pero con su mamá sí se pone, no obedece, ¿no? El asunto es que corregimos. Si ya hay que disciplinarlo, lo disciplinamos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que la vara es para la espalda del necio. Y dice que si lo castigas no va a morir. Así es que pues no sé, los que tienen niños chiquitos, algunas hermanas hasta se compran la tablita esa que dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, ¿no? Unas tablitas que venden en la librería, pero siempre está ahí colgada, ¿no? Y no la usan porque lo que usan es la chancla, hermanas, por favor. El asunto es que entonces no prestaron atención, no obedecieron, no dieron oído. Cuando alguien, hermanos, no le hace caso a Dios, no va a quedar impune. Tiene que haber consecuencias. Si su hijo no le obedeció y recibió su castigo, su corrección, esas son las consecuencias de no obedecer. Y dice la palabra de Dios aquí, en el 45, dice, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado ahí. Qué triste, hermanos, digamos, paralelismo que usa aquí
escritor en cuanto a no diste, dice, no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¿Sí? Como les dije antes, también sabe qué significa que Dios no nos preste oído, hermanos, que Dios no nos escucha, como cuando nos peleamos con la pareja, ¿no? Y ahí le estamos hablando y ni hace caso, ¿no? Ni presta oído. Oye, pero nos ignora. Y ay, hermanos, a mí que me ignoren es una de las cosas que más me afecta. Ajá. Porque luego no sabe uno qué hacer. Bueno, ¿qué hago ya? Y todo. Entonces, pues tengo que agarrar a mi esposa. Y ya con... No es cierto. No es cierto, hermanos. El asunto es que Dios cerró su oído, hermanos. Que Dios no escuche nuestra voz es nuestra muerte. Que Dios no esté atento a nuestras necesidades, sí es, hermanos, para morirse de tristeza, de desesperación. Dice la palabra que ellos regresaron llorando delante de Dios. Regresaron llorando, pero Dios no los escuchó. Pero, ¿por qué lloraban, hermanos? Estaba leyendo que eran puras lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué lloraban? ¿Ha visto cuando agarran a un ladrón? Lo agarran y entonces empieza a llorar, ¿no? Un delincuente y empieza a llorar. ¿Por qué llora? Llora, hermanos, porque lo agarraron, porque no se salió con la suya, pero no llora porque es un ladrón. No llora, ay, soy un ladrón. El pueblo de Israel así le pasó. Estaban llorando, ¿sí? Porque los habían derrotado. No estaban llorando y que dijeran, ay, es que no obedecimos a Dios. Señor, nos arrepentimos, mira. No, hermanos, lloraban nada más así, porque los habían humillado. Si nosotros, hermanos, desobedecemos, no oímos la voz de Dios, vamos a sufrir consecuencias y no lo vamos a poder arreglar con lágrimas. Más si nada más son mientras pasa el temporal. No, hermanos, hay que obedecer delante de Dios. Hay que estar claros de lo que Dios nos dice y hay que hacerlo, hay que confiar. Si Dios nos dice, ¿sabes qué? Espérate un tiempo. No, pero ¿por qué me voy a esperar? No, es que yo quiero ya ahorita. Y nos precipitamos. A veces queremos las cosas como nosotros deseamos, sin ni siquiera pedir la dirección de Dios, hermanos. Hay algunos jóvenes, varios niños, luego me decían que orara porque iban a tener examen, cuando ya ven que van a tener examen y todo, y les decía yo, aplica la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Estudiaste, oraste, pasaste. Porque si no estudias, sí, la misericordia de Dios es bien grande y te puede librar, pero tú debes de aplicar esa fórmula. Y es un gusto cuando iban, ¿qué creen? Que sí pasé, que si me quedé ahí, perfecto, ¿sí? Llevar, hermanos, un orden y siempre pedir
la dirección de Dios. Mire, quiero terminar como David, el rey David, decía en su plática con Dios. David se convirtió en un varón de guerra, ¿se acuerda, no? Pero cada vez que David iba a salir a pelear, oraba a Dios, se acercaba a Dios y le decía: Señor, ¿voy a pelear o no voy? ¿Me vas a dar la victoria o no me la vas a dar? Y Dios le contestaba y le decía: ¿sabes qué? Ve, porque yo voy a estar contigo y vas a salir victorioso. Entonces, mire, David, ahora sí, salía porque traía todo ese respaldo. Si nosotros, siempre que vayamos a emprender algo, a hacer algo, que veamos cosas difíciles, pedimos siempre, hermanos, en todo, dígale a Dios: voy, ¿cómo actúo? Tú guíame, tú dame las palabras. Dios lo va a hacer, hermanos, y se lo va a hacer sentir, pero siempre hagámosle como hacía David, porque así vamos a ir con toda confianza. Había una hermana que decía, bueno, en una ocasión iba y decía: híjoles, es que ahora no oré, de seguro me va a pasar algo. ¿Y sabe qué? ¿Qué le pasaba? Sí, hermana, ¿y por qué no oró? Es que los niños, y tenía que... Bueno, hay que pedir, hermanos, la dirección de Dios. A veces no necesita usted hacer oraciones largas, ¿no? Pedir la dirección de Dios. Y Señor, en tu nombre voy a hacer las cosas. Ese nombre es el que nos respalda siempre, hermanos. Así es que esto que le pasó al pueblo de Israel nos sirva, hermanos, nos sirva de ejemplo. ¿Ustedes creen que estamos tan lejos de lo que ellos hacían? Luego dicen: ay, no, yo si hubiera estado en ese tiempo, no, yo hubiera entrado a la tierra prometida, porque yo soy un pan de Dios. ¿Sí? Pensamos, hermanos, que el tiempo de hoy es diferente y que no hay personas rebeldes, que dentro de la misma familia de Dios hay personas que se aferran a lo que ellos dicen sin tomar en cuenta a Dios, y caemos en el ejemplo. No hagamos, hermanos, como el pueblo y regresemos atrás y caigamos en desobediencia, en necedad, en rebeldía, sino que seamos atentos a lo que Dios quiere de nosotros y pongámoslo siempre en primer lugar. Vamos a orar en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, porque nos hablas, porque nos dices siempre, Señor, cómo debemos prepararnos, Señor, buscando tu rostro, pidiendo tu dirección. Ayúdanos a no ser rebeldes ante tu voz. Ayúdanos para estar atentos a lo que tú quieres de nosotros. Por favor, bendice a tu iglesia y ayúdanos para que en medio de pruebas, en medio de situaciones, en medio de tantas cosas que nos afectan y que nos, Señor, debilitan tal vez o nos desesperan, nos acordemos que ahí estás tú, que no vamos en el nombre de cualquiera, que vamos en el nombre de Jehová nuestro Dios, y que tú vas a respaldar todo lo que hagamos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.